Buen día, estimados alumnos, dando continuidad a nuestro aprendizaje de Matemáticas 4 en lo que corresponde a relaciones y funciones. En esta clase vamos a ver el tema de funciones especiales. Algunos temas los vamos a retomar para confirmar nuestro aprendizaje o si nos quedó por ahí alguna duda. Como apertura, vamos a ver que las funciones especiales están divididas en cinco grupos. En esto tenemos la función constante, la cual pues siempre se va a considerar cuando se asigna un valor. La función idéntica es cuando nosotros transferimos un valor, es decir, que cuando tengo la variable y, esta va a ser igual a x. Los valores no negativos, bueno, pues esto siempre lo vamos a trabajar en valores absolutos. Y el máximo entero, esto lo llamamos como la función escalonada. También tenemos otro tipo de función muy especial y que es muy importante comprenderla, que es la función compuesta. Esta función es cuando tenemos algo evaluado en x, esta f de x la vamos a evaluar en la función g, y al momento de hacer la composición, bueno, pues ahí vamos a ver cómo se va a estar comportando este tipo de función. La función constante, bueno, por definición es aquella que a cada valor de x de su imagen le va a corresponder a k. Es decir, f de x va a ser igual a k, donde k es una constante. Esa es la razón por la cual cuando nosotros graficamos una constante, siempre vamos a obtener una línea recta, ya sea paralela al eje de las abscisas o al eje de las ordenadas. La función identidad es el valor del argumento que es igual al de la imagen, es decir, que f de x va a ser igual a x. Bueno, aquí lo podemos representar en una gráfica de función identidad cuando hay una recta que pasa por un origen con una inclinación de 45 grados, como nos lo muestra esta imagen. La función valor absoluto es aquella que va a estar representada entre barras, es decir, vamos a tener el símbolo, en este caso x, entre estas barras, lo cual va a significar que este valor va a ser siempre de signo positivo, independientemente si se escribe con signo negativo, como lo tenemos aquí en este ejemplo, que tenemos menos x, el valor absoluto sería menos, entre paréntesis, menos 5, y esto sería menos por menos, va a ser igual a 5, por lo tanto el valor absoluto pues, va a ser 5. Aquí sería la variable x entre las barras, como por definición aquí está. Luego, una vez que tenemos la función valor absoluto, esta función va a ir de los números reales, el conjunto de números reales a los números reales, tal que la función va a ser igual al valor absoluto de x y este valor va a pertenecer a los reales. Otra forma de representarlo es la función correspondiente al par ordenado x, y tal que y va a ser igual al valor absoluto de x y x va a pertenecer a los números reales. La anterior función, valor absoluto, se representa geométricamente de la siguiente forma, como lo estamos señalando en esta parte. Esta sería la función de valor absoluto. ¿Qué características tiene esta función? Bueno, pues es inyectiva. Aquí al momento de estar hablando es biyectiva. Aquí al momento de estar hablando que es biyectiva, la función es tanto inyectiva como suprayectiva. Y su dominio siempre va a estar en el campo de los números reales y su contradominio va a estar igual en los reales unidos con el 0. En este caso, bueno, pues aquí esta sería el origen, la unión que va a tener ese conjunto con ese elemento. La función escalonada. Esta función son de tipo particular muy sencillo. Estas funciones se definen en un intervalo, de manera de que exista una partición entre ellos. Normalmente la función escalonada, pues la podemos dibujar en una gráfica en forma de escaleras o una serie de escalones, que no necesariamente tienen que ser crecientes, también se puede dar la situación de que sea decrecientes. Este tipo de funciones, bueno, tiene un comportamiento diferente por los intervalos, es decir, una función es distinta en cada escalón. Por ejemplo, si nosotros deseamos asistir a un concierto de tu grupo musical favorito y preguntas por los precios de los boletos, tal vez te dirán que en la primera fila tienen un costo mucho mayor que en la quinta. Bueno, de ahí vamos a ver cómo se va a estar comportando.
en este ejemplo nos dicen que de la primera fila a la quinta, bueno, nos va a tener un valor de 500 pesos, pero de la quinta a la sexta, pues ya el precio va a ser de 350 y de ahí en adelante el costo es de 200. Esto, bueno, pues es de acuerdo a lo que podemos nosotros observar. Esto vendría siendo una función discreta, donde su dominio va a estar en los números naturales, del 1 hasta el 4 en adelante. En este caso, no sé cuántas filas tenga ese teatro. El contradominio, bueno, pues son los costos 500, 350 y 200. Y en general la función quedaría representada por el precio, va a ser igual a la función f de f con respecto a la fila, donde el precio va a depender de la fila. En este caso, f de 1 es igual a f de 2, es igual hasta f de 5. Ahí vamos a tener una sola representación, y ya de f de 6 hasta f de 10 vas a tener otra representación con respecto al costo, y para f que es mayor a 10, pues el costo va a ser de 200. ¿Cómo lo estaríamos bueno, en este caso graficando? Bueno, pues aquí tenemos una imagen que corresponde a una función escalonada. En este ejemplo, uno donde los estacionamientos cobran una cuota fija por hora, aun cuando se utilice una fracción de tiempo. Nos dice, describe gráficamente con una ecuación la función para la tarifa que debe pagarse para un estacionamiento que cobra 10 pesos la hora o fracción. Y si un auto permanece a unas 5 horas. Bueno, en general, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, en este caso el precio va a estar en función del tiempo, por eso tenemos P va a ser igual a F de T. La función del tiempo va a estar diciendo que esto me va a cobrar 10 pesos. 10 pesos va a corresponder entre 0 minutos a menos de una hora. Y 20 pesos va a corresponder entre una hora a menos de 2 horas. 30 a 2 a menos de 3 horas y así sucesivamente hasta 50, que va a ser igual a 4 horas menor a 5 horas, o sea, 4 entre 4, el punto límite va a ser 5 horas. ¿Y cómo lo vamos a graficar? Bueno, pues aquí tenemos nuestro plano cartesiano, donde en las abscisas vamos a poner lo que corresponde al tiempo, que aquí sería 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y así sucesivamente hasta 5, que es donde nos piden. Y posteriormente en las ordenadas vamos a poner lo que es el costo por hora. En este caso, a la hora 1, antes de la hora 1, pues me van a cobrar 10 pesos. Posteriormente de 1 a 2, pues van a ser 20, de 2 a 3, 30 y así sucesivamente hasta llegar a la hora 5 como límite, que van a ser 50 pesos. Bien, hay que recordar que esta es una función, que en esta función ningún elemento del dominio puede tener más de 2 valores. Por esa razón, en los intervalos se deben especificar con detalle, o sea, debemos de tener esta especificación, ¿sí? Bien. En el ejemplo 2 nos piden que representemos y que describamos las características que tiene esta función. Tenemos f de x va a ser igual a 3x menos 1 y x menos 2. Aquí 3x menos 1 nos está indicando que x tiene que ser estrictamente menor que 1. Y en la función x menos 2 nos dice que x tiene que ser mayor o igual a 1. Bueno, aquí lo primero que debemos identificar es el dominio de la función. Esta está en los reales, así como su recorrido también pertenece a los reales. ¿Cómo vamos a hacer la solución? Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver es que el punto de corte del eje x, cuando x es 0, la función evaluada en 0 me va a dar a 3 por 0 menos 1, va a ser 1, y aquí ya tengo la primera intersección con los ejes 0, menos 1. Cuando x vale 0, y va a valer menos 1. Acuérdense que el par ordenado está definido como xy. Bien, y bueno, aquí vamos a ver que cuando x vale 0, y va a valer 1, aquí está el primer par ordenado. Para x siempre y cuando sea menor que 1.
Y cuando y vale 0, entonces y va a ser igual a 3x menos 1, entonces 0 va a ser igual a 3x menos 1. Al momento de despejar, esto me va a quedar a x igual a 1/3. ¿Cómo se hizo el despeje? Bueno, aquí me está diciendo que el valor de y va a ser 0, por eso aquí tenemos 0. Y el 3 que está multiplicando a x va a pasar, bueno, primero pasamos el 1 que está restando del otro lado del igual. Bueno, pues este me va a quedar como menos, bueno, sería más 1, va a ser igual a 3x, y al momento de despejar x, esto me va a quedar como x va a ser igual a 1/3. Y aquí me está diciendo que el valor de x tiene que estar entre 1/3, pero tiene que ser menor que 1. Y ya de esta manera obtengo el par ordenado x y ya puedo buscar el otro punto de intersección. Ay, este lápiz no me ayuda. X y, que sería 1/3, que es punto 33, cuando x vale ese valor, punto 33, aquí lo tenemos, y va a valer 0. Y aquí vemos esta intersección con esta otra intersección. Bien. Y aquí podemos observar cómo se está comportando esta gráfica cuando x es estrictamente menor a 1. Ahora, ¿qué pasa para x mayor o igual que 1? Se van a realizar las mismas evaluaciones y a través de esto vamos a encontrar los puntos de intersección para estos valores. El primer punto, cuando y vale 0, al estar sustituyendo los valores, esto me va a quedar 0, va a ser igual a x menos 2. Al momento de hacer mi despeje, x menos 2 tiene que ser estrictamente mayor que 1. Por lo tanto, el intervalo me queda 2,0. Este sería el valor de x y el 0 va a ser el valor de y. Aquí tenemos cuando x vale 2 y vale 0. Bien, bueno, y ya para encontrar el otro, bueno, pues al hacer las evaluaciones ustedes van a llegar que cuando x vale 1 y va a valer menos 1. Bien. Con esto ya podemos realizar esta actividad de aprendizaje, la número 13, el cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este ejercicio es muy similar al que vimos con el costo del estacionamiento. Lo único que vamos a hacer es realizar algunas pequeñas operaciones y graficar. En el ejercicio número 2, aquí nos están dando los importes de paquetería con diferentes costos de oficinas de correo. Aquí está el rango. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar la ecuación y graficar. Bien, vamos a ver ahora lo que son funciones compuestas. Estas funciones compuestas, en un mismo plano cartesiano podemos graficar varias funciones. Aquí tenemos la gráfica de un medio de x más 3. Si nosotros llamamos a esta como a, entonces este sería mi función graficada, un medio de x menos 3. Y luego tenemos la función menos x más 6, que sería, si yo la nombro como b, pues esto sería mi función. Aquí está menos x más 6, que vendría siendo esta recta. Y luego tengo la función x cuadrada menos 4x. Esto, pues al estar evaluado al cuadrado, pues sabemos que es una parábola. Y esta es esta. Esta sería el inciso C, que sería esta función. Y finalmente tenemos la función x cuadrada menos 2x más 2, que la vamos a nombrar como inciso D. Y va a ser esta función, ¿sí? Menos 2 es pues empieza aquí. Aquí está un poquito desfasada la imagen. Bueno, si a cada una por sí es una función, pero agrupada, es decir, considerándolas todas a la vez, no solo son, pues, para cada valor de la variable, van a corresponder 4 variables diferentes. Por ejemplo, cuando x es igual a menos 2, va a corresponder que y es igual a 2, y que y es igual a 4, y que y es igual a 8, y es igual a 10. Sin embargo, a partir de ellas vamos a poder construir todo lo que se llama una función compuesta formada por varias expresiones algebraicas. Para ello, bueno, pues va a ser necesario dividir el eje x en intervalos consecutivos. Y por ejemplo, nos está aquí diciendo cómo lo podemos dividir. Los intervalos que muestra esta ilustración va a estar definida de menos infinito a menos 4. ¿Sí? De aquí hacia acá, ahí tenemos la asíntota.
Y tenemos también dividido de menos 4 a menos 1. Aquí está otro, déjenme cambiar de color, otro valor, ¿sí? De menos 4 a menos 1 de esta parte. Y luego de menos 1 a menos 3. Cambiamos de tono de lápiz. Aquí sería de menos 1 a menos 3. Tendríamos que el otro intervalo. Bueno, más o menos de aquí. Este es de menos 1. Aquí está un poquito chuequilla la gráfica. Y después de 3 a infinito. Bueno, la de 3 a infinito, ahí lo pueden ustedes observar, que parte de 3 hacia el infinito, ¿sí? Bueno, aquí observamos que los números menos 4, que vendría siendo y menos 1, que está más o menos por aquí, y 3 no se están considerando en un intervalo, sino que a esto se le está considerando como los intervalos de menos infinito, menos 4, intervalo cerrado por la derecha, el intervalo abierto menos 4, menos 1, el intervalo cerrado menos 1, 3 y el intervalo abierto 3, infinito. Aquí es muy importante retomar lo que vimos en el momento en las primeras clases, donde hablábamos que era un intervalo abierto, semiabierto y cerrado. En cada uno de estos intervalos se hará válida solo una función. Por ejemplo, cuando tenemos la función f de x igual a 1/2 de x más 3, esto lo vamos a estar trabajando en el intervalo infinito, menos 4, es decir, aquí de menos 4, a infinito, porque bueno, pues el comportamiento lo va a tener al momento de graficar una forma muy peculiar. Bien, y luego vamos a tener en la función de x cuadrada menos 2x más 2, esta la vamos a estar trabajando en el intervalo menos 4, menos 1, aquí, de menos 4, menos 1, más o menos aquí, que vendría siendo esta función. Y la función de menos x cuadrada menos 4x en menos 1,3 la vamos a ver en esta parte. De menos 1, 3. Aquí sería menos 1 hasta 3. ¿Sí? Esto al momento de ver que tengo una potencia 2 es algo cuadrático, aquí se va a estar comportando. Y finalmente en el intervalo de menos 3 a infinito corresponde a la recta de menos x más 6, que vendría siendo esto. Bien, en cada intervalo, entre paréntesis, pues borramos las gráficas no válidas y dejamos solo un trazo de cada una de ellas para garantizar que el valor que se le da a x solo va a corresponder a uno de la variable y. Bien. Bueno, es importante que nosotros analicemos qué está pasando exactamente en estos puntos cuando x vale menos 4, cuando vale menos 1 y cuando vale 3. Se puede observar que cuando x es menos 4 es inválida la función, que quiere decir, bueno, que ahí hay una discontinuidad. Cuando nosotros evaluamos esa función en menos 4, en 1/2 de menos 4 más 3, al resolver esta operación me va a dar 1. Y es el punto en que queda definido menos 4, menos 1, donde se va a estar comportando la función. Sabemos que cada valor de cada variable debe corresponder solo y uno solo de la función en el intervalo abierto de menos 4,0. Y bueno, al representar esta función lo vamos a hacer en un espacio y en ese punto, bueno, pues vamos a considerar un vacío, un hueco, como se muestra en la ilustración derecha, aquí, ¿sí? Ahí hay una, hasta ahí vamos a llegar y vamos a representar ese hueco. La expresión algebraica de esta función, bueno, va a quedar representada como f de x va a ser igual a 1/2 de x más 3 si x es estrictamente, bueno, es menor o igual que menos 4. Y menos x cuadrada menos 4x, si esto es igual a menos 4, el valor de x tiene que estar entre menos 4 y menos 1. Y x cuadrada menos 2x más 2 si el valor de x está entre menos 1 y menor o igual que 3.
Y para x menos x más 6, esto tiene que darse si estrictamente menos x tiene que ser mayor a 3. Bien. Por lo tanto, podemos definir que función compuesta de dos funciones, las cuales los podemos llamar como f de x y g de x, cualesquiera, se va a designar con la siguiente simbología. G va a estar compuesta, este circulito es el vocablo de compuesto, G compuesta con f de x. Al momento de hacer una sustitución, vamos a transformar x en g, entre corchet ponemos la función f de x. Y bueno, esta es la forma en que la podemos escribir, y esto se lee f compuesta con g, y esta es una función compuesta que va a permitir las transformaciones directas de x en gf de x. Bien, con todo esto lo podemos comprender cuando estuvimos viendo el tema también de los inversos. Bueno, aquí se puede observar que la función composición g f de x, f compuesta con g, a pesar de que g es la primera que aparece, la razón es que en realidad f es la primera que se aplica. De manera complementaria, f compuesta con g de x se leería g compuesta con f. ¿Cómo se calcula? Bueno, para realizar esta composición propiamente vamos a observar las dos funciones y vamos a ver cómo se realiza este proceso. Si tenemos una función que está evaluada en f de x igual a x cuadrada y g de x más 2, ¿cómo podemos buscar la composición g compuesta con f de x? Bueno, pues vamos a sustituir f de x en los lugares donde se antepone el valor de x en g de x. Por ejemplo, aquí tengo yo mi función que es g de x, ¿sí? La función compuesta va a quedar, función compuesta gf de x va a ser igual a g, y vamos a poner aquí los valores de f de x. ¿Quién es g de x? En este caso, g va a ser igual a x cuadrada, ¿sí? Esto va a ser igual a x más 2. Por lo tanto, al hacer la composición, esto lo voy a reescribir como x cuadrada más 2. Y ahora, en general, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a ver la composición de funciones. Aquí ahora vamos a tener a f compuesta con g de x. Bueno, f vamos a poner entre corchets g de x, y esto va a ser igual a f por x más 2. Y aquí al momento de hacer la composición de x cuadrada, tal que x va a tener ahora el valor de x más 2, vamos a poner x más 2 elevado al cuadrado, y aquí resolvemos el binomio y obtenemos que x cuadrado más 4x más 4 sería la composición de esas funciones. Recordemos que es muy importante también considerar lo que es el dominio de esta función compuesta. Bien, esto ya más o menos ustedes saben cómo vamos a trabajar el dominio de la función compuesta. Bueno, pues va a ser un conjunto donde el dominio de la función composición va a pertenecer al dominio de la función, tal que f de x también va a pertenecer al dominio de la función g. Bueno, el símbolo, perdón, el símbolo de este símbolo es una condición la cual se lee como y. Aquí sería dominio de f, y dominio de f de x pertenecen al dominio de g. Bueno, el recorrido de la función en los conjuntos pues, se ve de esta forma. El recorrido de la función del dominio de f, el dominio de la función compuesta, el dominio de g, da otro recorrido, y el recorrido de la función. De esta manera, aquí se observa cómo se está representando en forma de conjunto y sagital el dominio de las funciones. Bien. Bueno, aquí nuevamente nos habla de la función inversa, lo cual pues ya lo hemos visto, pero lo estamos reiterando por si quedó por ahí alguna duda. La función inversa, bueno, pues siempre se va a leer como f a la menos 1, ¿sí? Y bueno, a esto lo vamos a considerar como la función inversa. Para cerrar
esta clase vimos lo que son las 4 funciones especiales, la función constante, donde su gráfica siempre se va a representar de esta manera, la función idéntica, la cual nos van a considerar los valores, es esta manera, y la función valor absoluto, y finalmente la función escalonada. Las dos primeras son particularmente especiales porque intervienen en la construcción de la mayoría de las funciones, por ello es de útil identificarlas con precisión, la constante y la idéntica. Y las funciones de valor absoluto y escalonada son representadas típicamente en funciones compuestas y que se definen mediante el uso de 2 o más ecuaciones. Bien, con esto terminamos lo que es el tema de funciones especiales. Comparto referencias bibliográficas. Sin más, les agradezco su atención y les deseo que tengan un excelente día. Gracias.